ni ante nuestra patria. En cambio, sí tendremos que responder de nuestra pequeña gran historia que vamos forjando con nuestro diario quehacer, a veces doloroso y callado. Respondamos con verdadera entrega en lo que se nos ha confiado para aspirar a que se nos confíen misiones más importantes. Pidamos fuerzas a Dios y a su Madre para tener la humildad de comprender que todos los días tenemos que volver a empezar, que no podemos detenernos a autocomplacernos en nuestro éxito y para obtener la fortaleza y sabiduría necesarias para seguir forjando nuestra pequeña gran historia. Aquí se termina el texto. Confío que estas anécdotas y textos que escribió Carlos nos ayuden, como él siempre lo buscó, a ser mejores personas, trabajadoras, congruentes y apasionadas por lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por compartirnos todos estos momentos con don Carlos. De Carlos Abascal, su obra es también parte de la historia de Coparmex. En su paso por la Confederación dejó por lo menos 3 legados de enorme valía. El primero, la llamada a la nueva cultura laboral como concepto y como realización práctica y fructífera del diálogo entre los actores de la producción y de la empresa. Segundo, el enfrentar la terrible crisis económica de 1995 con posiciones y propuestas claras ante el gobierno y otros actores. Y tercero, su actuación en el proceso democratizador que en ese entonces culminó con la reforma electoral que le dio la autonomía al IFE, la cual Coparmex había planteado desde 1988 en las propuestas del sector privado. Bernardo, te cedo la palabra. Gracias, buenas noches. Agradezco mucho a don Ricardo, presidente saliente de la Confederación, en esta asamblea en donde celebramos los primeros 80 años de la Coparmex, y a Gerardo, presidente entrante, deseándole lo mejor para su gestión. El libro que nos ocupa el día de hoy es una afortunada y selectiva recopilación de testimonios acerca de nuestro recordado amigo Carlos Abascal. Muchos de ellos provienen de personas que no pensaban como él, lo cual resulta una prueba indiscutible de su bonomía, misma que superó venturosamente las omnipresentes antinomias a la orden del día, filosóficas, religiosas, doctrinales o partidistas, que fuera del marco de buena voluntad y apertura en el que Carlos se ubicó, se convierten en barreras infranqueables para el buen entendimiento y la concordia. El título del libro es un acierto, porque en forma breve y transparente hace referencia a la congruencia que a cada paso le acompañó a lo largo de su fructífera vida. Además, el libro que nos ocupa, nacido en medio de la revolución de las comunicaciones propias de la globalización, tiene el acierto de estar complementado con un disco que reproduce algunas grabaciones de sus intervenciones y video para dar acceso a su imagen y a su voz en la labor de difusión de su pensamiento, su vasta cultura y su innegable talento. En conjunto, estamos ante una edición que cumple cabalmente con el cometido de sus autores, don Gerardo Aranda Orozco, aquí presente, y don Salvador Ávila Gil, de acercarnos a las huellas dejadas por Carlos para su posteridad. A algunos esta edición nos permitirá recordar su rica presencia entre nosotros, y a otros, muchos, sobre todo espero numerosos jóvenes que no tuvieron el privilegio de conocerlo y tratarlo personalmente, les abrirá las puertas a la contemplación de una vida intensa, llena de significados útiles en la definición de sus propios derroteros existenciales, mediante el testimonio de un mexicano ejemplar, alejado del estereotipo con el que algunos parecieran querer identificarnos, a costa de un grave desdoro de nuestra propia identidad como mexicanos y como personas de fe. El recorrido del libro es largo, pero ágil, con la prestancia que le dan numerosos testimonios breves que van recorriendo momentos diversos que nos acercan a Carlos, al padre de familia ejemplar, al esposo delicado y siempre caballeroso
que gozaba dando testimonio de su profundo amor por su esposa Rosa Marta. Al paladín en defensa del primero y más preciado don que tenemos, origen de todos los demás, la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y por tanto, de la dignidad y derechos del nascituro, del no nacido. Al subordinado leal y diligente, y al líder que sabía contagiar entusiasmo para alcanzar los objetivos comunes. Al empresario de trabajo cotidiano, callado y sistemático, que sabía armonizar el pragmatismo propio de los negocios con el aprecio por la dignidad de sus colaboradores y el ejercicio realista de la justicia social. Al ciudadano participativo, vertebrador de la sociedad, y al político honesto, transparente, en la búsqueda incesante e indeclinable del bien común, entendido como el conjunto de condiciones que pueden permitir el desarrollo de todos los hombres y mujeres y de cada uno de ellos en el marco de su propia responsabilidad, en la asunción de su irrenunciable e inapreciable libertad. El libro que nos ocupa es prolijo y justo, mostrando la trayectoria de Carlos en los principales roles que asumió en diferentes instituciones empresariales, gremiales, sociales y políticas, entre otras, en la presidencia de su entrañable Coparmex, siempre haciendo gala de sus muchas virtudes reflejadas con discreta elocuencia, su honradez y verticalidad asociadas con su voluntaria capacidad de diálogo y entendimiento, que como bien aquí lo recuerda Juan, no eran características de su juventud, que tienen una larga explicación de su tradición familiar, pero que precisamente Carlos tuvo el mérito de superar muchos aspectos que le fueron dando una mucho mayor flexibilidad en el contacto con la realidad que iba él asumiendo. Su dignidad imperturbable, asociada a una exquisita humildad que lo ubicaba muy por encima de los insultos y violencias con las que algunos pretendieron herirlo sin éxito. En fin, el libro lo muestra como lo que fue: un hijo y testigo del espíritu, el espíritu con mayúscula, el espíritu al que se refiere Vasconcelos cuando crea esa preciosa es la declaración de la universidad, en donde dice: por mi raza hablará el espíritu, y él aclara en el libro que se refiere al Espíritu Santo. En medio de un mundo que pareciera querer ignorarlo, pero que se angustia por no encontrarlo, y que por ello, yo creo, se alegraba al cruzarse con Carlos. La obra de Comento nos permite entender el enfoque de toda la acción de Carlos como una lucha cultural alejada de la pedantería intelectualista y erudita. La suya, como toda auténtica cultura, estaba encarnada en continuo contacto con el pueblo, al que invitaba a recrear su historia y sus raíces con la visión trascendente y religiosa con la que nació el México real, el indígena, el peninsular y el mestizo, de las aguas del bautismo y bajo el manto de Santa María de Guadalupe, de la cual fue siempre un hijo amoroso y sin duda alguna, yo creo, predilecto. Toda esta visión había sido cultivada por Carlos, pero también la había recibido como orgulloso heredero de su padre, don Salvador Abascal, que en paz descanse, y del sinarquismo liderado por él. Quizás otro libro en el futuro nos pueda completar la visión de este, acercándonos con mayor amplitud a esas raíces, a las cuales él fue siempre fiel, y que sin duda explican los abundantes frutos obtenidos a la postre, como intelectual precoz, haciendo traducciones de libros históricos y filosóficos para Editorial Jus, de ese francés mal aprendido, y de sus primeros pasos como trabajador en tareas sencillas que para él encerraban toda la riqueza del trabajo humano, mucho más allá de los productos y servicios a los que estaba abocado, con la conciencia de que a través de todo trabajo se tiene la oportunidad de transformar el cosmos, de recrearlo al servicio del hombre. En este libro